Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y hoy veremos la apertura de los primeros 4 sellos de ese rollo, de ese libro sellado. Y a esos 4 primeros sellos se les conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Esto está en la primera parte del capítulo 6 y vamos a leer todo el capítulo 6 para tener el contexto completo en esta versión Reina Valera 1960. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Como introducción, podemos decir que están por dar inicio los juicios que Dios, el soberano, ha determinado, ha decretado. Y será un periodo de 7 años donde Dios cumplirá a cabalidad su palabra. Nada quedará pendiente de cumplirse. Y como resultado del rapto en este mundo, no va a quedar ni un solo salvo. Sin embargo, en medio de gran mortandad, un remanente va a creer en Cristo como su Señor y Salvador en ese tiempo. Y los que principalmente creerán van a ser Israel. Luego de ese tiempo, Jesucristo vendrá a establecer su reino milenial, y a ese periodo completo se le conoce en el Antiguo Testamento como el día del Señor. Veamos qué dice Isaías 13, 9 al 11. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pobladores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá,
al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Todo eso se conoce en la Biblia como la ira del Cordero. Veamos el versículo 1. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Lo primero que tenemos que decir acá es que Juan está funcionando como un testigo confiable y creíble para que todos nosotros que leemos esto podamos confiadamente creer que Dios se lo reveló a él. Él está dando fe. Otra cosa importante, y a este momento ya lo conocemos, es que el Cordero es Jesucristo. Jesucristo, ya en gloria. Y finalmente hay un detalle de crítica textual donde estas últimas dos palabras, y mira, no están en el texto original. Algunas traducciones lo tienen, porque cuando se tradujeron, usaron textos que en ese momento no eran tan antiguos, pero hoy, con la evidencia de textos manuscritos muy antiguos, vemos que y mira no está. Y además, ven está en un modo imperativo. Ese detalle aclara la interpretación de estos textos. Jesucristo es el único digno de abrir el libro sellado, y aquí quita el primero de los sellos. Del contexto, vemos que no es una orden. Ya con esta crítica textual de esas últimas dos palabras que no están, no es una orden para Juan, el venir y ver, sino es una orden para el jinete. Y dice solamente, ven, una orden. El símil confirma que ese ser viviente del que está hablando acá, que dice, tenía una voz potente y explosiva, exactamente como la voz del primer ser viviente, el que era semejante a un león. Y aquí te animo a regresar a ver el primer estudio de esta serie, donde dimos un panorama gráfico de todo el libro de Apocalipsis, para que vayas ya empezando a ubicar las piezas dentro de un todo. Y en ese todo tenemos que recordar que Apocalipsis está dividido en tres partes. La primera parte se refiere a las cosas que has visto. ¿Y qué es lo que Juan vio en ese primer capítulo? Vio a Jesucristo glorificado. Él no lo había visto así todavía, hasta ese momento. En la parte 2 son las cosas que son. Ahí se refiere al tiempo presente, a la era de la iglesia. Y ahí encontramos en dos capítulos, en el 2 y 3, encontramos cartas a 7 iglesias. 7 iglesias de esa época, pero son 7 iglesias que también representan a la iglesia en general de todo el tiempo, entre el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, hasta el día que suceda el rapto. Y el rapto será repentino. Ahí vivos y muertos, pero todos salvos, iremos a encontrarnos con Cristo. Eso está en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Después de eso, para la iglesia, para todos los salvos de la era de la iglesia, hay un programa de eventos bien diferente al que está en Apocalipsis. Nos encontramos con Cristo, eso está en Juan 14. Comparecemos frente a un tribunal donde no se va a juzgar condenación eterna, sino es simplemente para ver lo que cada uno de los salvos hicimos mientras estábamos con vida en este mundo. Y ahí está en 1 Corintios 3 y en 2 Corintios 5. Y luego están las bodas del Cordero entre Cristo y su iglesia. Y eso lo encontramos en Efesios 5 y Apocalipsis 19. Pero los eventos que están en Apocalipsis son la agenda que va a tener que seguir la gente que no quiso creer antes de que sucediera el rapto. Y es la parte 3, las cosas que serán después de estas. ¿De cuáles? De la era de la iglesia. Ahí está del capítulo 4 hasta el 22, dividido en dos bloques. Del 4 al 19 está el trono y todos los juicios en este mundo. Y del 20 al 22 ya es una presentación del reino de Cristo en este mundo y de la nueva Jerusalén y la eternidad.
En el capítulo 4, Juan ve en forma panorámica el trono de Dios. En el capítulo 5, Juan ve un rollo sellado con 7 sellos y ve al Cordero, el único digno de poder quitar esos sellos. Y en el capítulo 6, que es el tema de esta vez, en su primera parte, vemos los juicios de los sellos. Y ahí está dividido en dos. Los primeros 4 sellos que veremos hoy son los jinetes del Apocalipsis. Y luego tenemos el quinto y el sexto sello, que son otros juicios. Los juicios del capítulo 6 suceden en un periodo de 3,5 años, o sea, la mitad de la tribulación, y dan inicio con la firma de un pacto de falsa paz y termina esa primera mitad con la abominación desoladora. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Dice el versículo 2, y miré y he aquí un caballo blanco. El caballo es símbolo de fuerza, guerra y conquista, y el color blanco es símbolo de paz y seguridad. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová da la victoria. Continúa el versículo 2 y dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Salió venciendo y para vencer. El arma que usa este jinete es un arma que mata a distancia, porque será una característica de este jinete. Él va a evitar el contacto directo. Él va a matar usando a terceros. Y dice, y le fue dada. Eso significa que es Dios quien controla todo y Él le da la autoridad. Y sale venciendo y para vencer tendrá éxito usando el engaño. Se ha especulado mucho sobre quién es este jinete, pero miremos qué dice la Biblia sobre él. Si vamos a Mateo 24:3-6, dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra, pero aún no es el fin. Primera Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Daniel 9:26 dice, después se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Primera Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este primer jinete, sin ninguna duda, es el anticristo, que iniciará su reinado con la firma de un pacto de falsa paz. Versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. ¿Quién es el que abre? Jesucristo, el Cordero. Y también dice que era el segundo ser viviente. Y recordemos, el segundo ser viviente era semejante a un becerro. Eso está capítulo 4, versículo 7. Y al final es el mismo comentario de crítica textual. Y mira, no está en el texto original. Y ven está en modo imperativo. Ya vimos que eso tiene implicaciones de a quién es que está llamando el segundo ser viviente. Dice, y salió otro caballo bermejo. El color de este segundo caballo es piros en griego y significa rojo encendido como la sangre que inevitablemente se derramará cuando desaparece la paz. Continúa el versículo 3 y dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La palabra que usa acá, en vez de matarse o que se matasen, es que se degollasen. Y eso lo que nos lleva a pensar es una violencia sin misericordia. Cuando se ha perdido la esperanza de paz, será una auténtica carnicería humana. Y la espada de la que habla aquí es una majaira, pero dice gran espada, una majaira megalé.
La majaira es un machete pequeño, pero la majaira megalé es un machete grande. Con eso hará la gran matanza. Su autoridad para acabar con la falsa paz del anticristo vendrá ¿de quién? De Dios. Esa paz que tanto anhela la humanidad y que el anticristo logrará pactar, llevará a millones, incluido Israel, a considerar a este anticristo como el verdadero Mesías. Y por esa razón, al inicio de su liderazgo, todas las naciones lo alabarán. Cuando se acabe la falsa paz, la guerra entre naciones será inevitable. Durante 3,5 años, o sea, 42 meses, el anticristo será visto como un pacificador, tratando de librar al mundo de una serie de catástrofes inexplicables. Dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Quien abre nuevamente es Jesucristo. Y el tercer ser viviente es el que en el capítulo 4, versículo 7 decía que tenía rostro como de hombre. Y al final el mismo comentario sobre las palabras y mira no están en el texto original y ven es un imperativo. Entonces, el tercer ser viviente decía simplemente ven como una orden. El color negro de este tercer caballo simboliza luto, miseria, hambre y escasez. Es el tipo de hambre que resulta de la escasez generalizada de comida. Es como el hambre en los guetos judíos de la Segunda Guerra Mundial o como la hambruna que sufren hoy algunos países africanos desérticos, que no solo genera una angustia, sino que consume el cuerpo hasta la muerte. Continúa el versículo 5, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. En griego, balanza es la palabra yugo. Y no podemos perder la perspectiva de que todo lo que estamos viendo aquí son juicios justos sobre la humanidad. La balanza es un instrumento indispensable en la actividad comercial. Y nadie compra o vende nada sin que antes se haya certificado con algún instrumento de medida. Y Dios le da a este tercer jinete el control total de la compraventa de comida, con el mandato específico de limitarla al extremo de generar una gran hambruna. Mateo 24:7 dice claramente, porque se levantará nación contra nación y habrá pestes y hambres. Eso que dijo Jesús está directamente conectado con Apocalipsis en la parte de los primeros sellos. Dice el versículo 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, y recordemos, ya vimos que eran como círculos concéntricos el área del trono. Y si esa voz viene de en medio de los 4 serafines, viene del trono de Dios. La voz podría ser de Dios el Padre o más probablemente del Cordero que está ejecutando estos juicios. Continúa el versículo 6. 2 libras de trigo por un denario. 2 libras. En griego es la palabra hoinix. Y hoinix es el volumen equivalente de 1 litro, pero lleno de grano o de producto seco. 2 libras de trigo. Ese es su equivalente. Un denario, por otro lado, es equivalente a un jornal, al pago del trabajo de una persona por un día completo. Y 6 libras de cebada por un denario. O sea, acá son 3 hoinix, aproximadamente 3 litros o aproximadamente 6 libras de cebada. Como en nuestro sistema usamos peso en vez de volumen, hoinix se traduce como libras, 2 libras o 6 libras. Con un hoinix de trigo se hace un pan que logra sustentar a una persona por un día. Por lo tanto, una familia de 5 miembros, por ejemplo, necesitaría unos 5 hoinix de trigo por día. La cebada era menos sustanciosa, era menos rica. Se usaba como forraje de animales o como comida de pobres porque era más barata. Y para poder sustentar a una persona por un día, se necesitarían 3 hoinix de cebada. Si el ingreso familiar es de un denario por día, cada uno apenas alcanzaría a comer un poco durante el día. ¿Por qué? Porque le tocaría comer a cada uno más o menos la quinta parte
de lo que normalmente estaría comiendo. Y eso inmediatamente o muy pronto provoca una hambruna general. Pero habrá abundancia de productos que realmente no mitigan el hambre. El aceite y el vino, eso no va a ser afectado. Dice el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. El que abre continúa siendo Jesucristo. Y el cuarto ser viviente, como recordamos, era el que era semejante a un águila volando. Está en el capítulo 4, versículo 7. Y al final, y mira, nuevamente no está en los textos originales. Y ven es una orden imperativa. Entonces lo que el cuarto ser viviente está diciéndole al cuarto jinete es, ven, una orden, no es a Juan. Miré y he aquí un caballo amarillo. Esta palabra amarillo es la palabra chloros. Y chloros es un color de muerte. Es un pálido, terroso, verdoso, amarillento. El verdoso pálido del cuarto caballo es color de enfermo terminal o de un muerto. En el siglo I, la muerte era mejor representada por medio de ese color. En cambio, si se pusiera una calavera, la gente lo asociaría más con un bufón de los que salían en el circo romano que salía vestido de calavera. Continúa el versículo 7. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Muerte no tiene el artículo la. Aquí no dice la muerte. No tenía por nombre la muerte. Así no dice. Tenía por nombre muerte. No se refiere a la muerte en general. Y el Hades es la morada del espíritu de los muertos previo al juicio final. El jinete no representa a la muerte en general, sino a una mortandad. El jinete es enviado con una misión, causar muerte, como juicio de Dios. Una calavera a caballo con una guadaña, ese es producto de la pura imaginación. Aquí no dice eso. Cabalgando junto al jinete, muerte, iba también el Hades o el Seol. El Hades va recogiendo los despojos que deja su compañera muerte. Aquí debemos aclarar que ese lugar, Hades o Seol, no es el infierno. Miremos Apocalipsis 20, 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego o al infierno. Y continúa el versículo 8 y dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Dios autoriza a ese jinete para matar, pero pone límites a su matanza. Si la población mundial, por ejemplo, en este momento es de 8,000,000,000 de personas y esto estuviera sucediendo hoy en día, entonces el límite que le pone Dios de la matanza sería 2,000,000,000 de personas, la cuarta parte de la cantidad de gente que vive en la tierra. Esa mortandad en unos pocos meses es algo que jamás ha ocurrido. Por eso decimos, todo esto es futuro. Un detalle importante, nadie nunca ha muerto sin que Dios lo permita. Ese es un detalle muy importante. Nadie muere sin que Dios lo permita, salvo o no salvo. No muere si Dios no lo permite. Primera Samuel 2:6 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Continúa el versículo 8, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dios es quien determina también los métodos que usará este jinete para esa gran matanza. Muerte con espada es por guerras. Muerte por hambre es por escasez grave de comida. Muerte por mortandad es por enfermedad. Muerte por fieras, por todo tipo de fauna capaz de matar a un ser humano. Ezequiel 14:21 dice, por lo cual ha dicho Jehová el Señor, yo enviaré mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia. Y esto coincide con Apocalipsis. Ezequiel se escribió siglos antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. Sin embargo,
La Biblia es un todo y todo apoya a la interpretación. ¿Qué podemos resumir? Como hemos visto, Dios ha dado inicio al proceso de juicios que Él ya ha decretado. La semana 70 de Daniel, ya sabemos que 69 semanas ya se cumplieron con la venida de Cristo. Luego hay un gran paréntesis y esto que estamos viendo es después del rapto, la semana 70 de Daniel. Es ese periodo de tribulación que dura 7 años, los que estarán divididos en dos partes de 42 meses cada una, o de 3.5 años cada una de las partes. Inicia con la firma de un pacto mundial de paz que durará muy poco tiempo. Tenemos que decir que será una falsa paz, una falsa sensación de paz vendida por el anticristo. Ese primer sello revela al anticristo y es el primero de los 4 jinetes del Apocalipsis. Engañará a muchos con su falsa paz y hasta creerán que él es el Mesías. Por una mala o por una pésima interpretación, hay quienes, incluso cristianos comprometidos, que creen que ese primer jinete del Apocalipsis es Jesucristo y no es así. Todo lo contrario, es el anticristo. El segundo jinete acabará con esa falsa paz, lo que desatará una carnicería. El tercer jinete tiene la orden de generar una gran hambruna en la tierra. El cuarto jinete tiene la orden de matar a una cuarta parte de la población mundial. Todo eso es gravísimo y es de magnitudes que no se han visto hasta el día de hoy. Por eso sabemos que todo esto es futuro. Y quien dirige todos estos juicios justos es el Cordero de Dios. Dios está en control. Si yo ya he reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo no voy a pasar por eso. Antes viene el rapto y yo me voy, si soy muerto o estoy vivo, me voy en el rapto. Pero si yo decido no reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador, me expongo, a morir incrédulo. Y eso me lleva a condenación eterna. Y si por la casualidad yo pudiera estar vivo para cuando Cristo venga, muy probablemente me sea difícil creer con tanto engaño que va a haber. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bendición y por enseñarnos el futuro, Señor, para saber y estar seguros de lo que va a ocurrir en este mundo y que nadie nos engañe, aunque nosotros, si somos salvos, no vamos a estar ahí porque estaremos contigo en los cielos. Y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.